Pues bueno, voy a presentar un tema muy ambicioso llamado Fundamentos del Interconductismo. En ello hablaré un poquito de la historia. Y digo ambicioso porque cada tema, incluso cada diapositiva o incluso la mitad de diapositiva, da para un debate, va para un seminario en sí misma. Entonces, voy a tratar de hacer algo, no es algo preciso, pero también intentaré ser lo más claro posible. Entonces, si algo les gusta, si hay algo que les llame la atención, obviamente pueden preguntarme sus dudas, pero yo les recomendaría, o sea, sí preguntarme sus dudas, pero más allá de eso, les recomendaría también que investiguen a fondo, ¿no? Yo, pues que preguntarme sus dudas, me gustaría que me preguntaran por bibliografía, algo donde pudiera profundizar, o a su vez, algo en lo que ustedes pudieran profundizar. Quisiera aclarar desde antes que esta presentación está hecha principalmente para que ustedes, posteriormente, o el objetivo, por lo menos en mi caso, pues conozcan un poquito de lo que es el interconductismo, que sepan más o menos qué es, y más allá de que lo tengan claro, les genere interés, que salgan con las suficientes dudas y con el suficiente interés de querer aprender más de lo que es la psicología interconductiva. Y por supuesto, aquí les voy a dar un poquito de las bases para que le puedan entender un poquito a Leonard Parrow Hayes, a Joseph Roca, a Julio Varela, a Emilio Rives, ¿no? Entonces, a esos grandes personajes de la psicología interconductual, les voy a dar un poquito de bases. Digo un poquito de bases porque obviamente ya empiezan a meter muchísimos otros más elementos en los que pues ya les va a volver un poquito, les va a generar un poquito de complejidad en el entendimiento. Empecé. Empecemos por saber quién fue J.R. Cantor. El J.R. Cantor, o Jacob Robert Cantor, pues fue un psicólogo nacido en Estados Unidos, allí del 8 de agosto de 1888, como que por los 8, será muy interesante. Y pues básicamente, o la razón por la cual lo menciono, es que hay algo muy, muy destacado en la parte de Cantor, que es la parte que es actitud iconoclasta, ¿ok? ¿Qué quiere decir iconoclasta? Como bien lo menciona ahí en la diapositiva, es alguien que duda y rechaza cualquier tipo de icono, en este caso de la psicología. Eh, Esto es importante, ¿por qué? Porque la psicología o la actitud interconductista es precisamente esta, la actitud iconoclasta. Cada vez que ven un icono o cualquier icono, dudas de él, y ya es algo que representa mucho una actitud iconoclasta. Por eso les decía, los interconductistas les gusta mucho molestar a la gente porque preguntan todo, ¿no? Entonces, dudan de todos, preguntan todo y empiezan a explicar, empiezan a refutar, etcétera, ¿no? Entonces, algo que hacía muy bien Cantor y que de hecho hay un libro muy grande que se llama de la psicología científica, es en el que habla esencialmente de toda la historia de la psicología, pero en ella menciona precisamente que cómo es que se ha estudiado la psicología y cómo es que están mal, ¿no? Porque desde su punto de vista todos están mal, ¿no? Entonces, así clásico, dices todos están mal menos yo, pues casi, casi así se aventó el buen Cantor, pero él mismo dice que él no es el primer interconductista, de hecho, en un principio ni siquiera hablaba de interconductismo, él se dedicaba, y para eso hay que tener un cierto contexto histórico. Él no es después de Skinner, es contemporáneo Skinner, es decir, al mismo par en la que Skinner estaba hablando de la conducta de los organismos y publica su libro. De hecho, hay una mención en el mismo prólogo del libro de conducta de los organismos, en el que dice, el mismo Skinner, hay un tipo que me ha estado molestando en el que dice que mi ciertas suposiciones acerca de impulso, porque Skinner habla de un impulso, eh, están mal, están equivocadas, y que no debería hablar de impulso porque impulso habla a ciertas cosas metafísicas y que podrían causarme problemas en un futuro y hablar de cosas, sí, que no van de acuerdo a la ciencia. Ese tipo que manda molestando y manda mandando correos y correos con que mis cosas están mal, pues es J.R. Cantor, ¿no? Entonces es cuando empieza a hablar de esas variables extrañas en su momento, en el que dice, ah, bueno, entonces debo tener cierto control experimental, debido a que esas variables extrañas obviamente van a influir en el comportamiento pues, de los organismos. Y en general es eso. Entonces, las críticas principales de Cantor hacia el conductismo, cuando las van a ver las primeras que presenta, no son hacia el conductismo de Skinner, sino el conductismo de Watt. Entonces, para que lo tengan en cuenta que de repente van a decir, híjole, pero pues es que aquí Cantor está hablando de cosas que ya no se toman. Pues claro que no, porque en su primer momento Cantor habla y refuta a Watson y posteriormente ya con Skinner, pues también empieza, ¿no? Empieza a hablar de ciertos argumentos. Ahora, como les decía, Cantor
dice, todos están mal menos yo. Dice, pero no, tienen razón, no es menos yo. En realidad yo tampoco soy el primer interconductista. El primer interconductista es Aristóteles, ¿ok? En el que él propone y dice, ok, lo que pasa es que todos entendieron mal lo que era el concepto psicológico, el concepto de la psicología. El único que lo entendió fue Aristóteles. Y Aristóteles es el primer interconductista. ¿Por qué? Porque propuso un método naturalista, en el que se habla en el libro de Annie. En ese libro habla de un concepto que se llama entelequia. ¿Qué quiere decir entelequia? Aquello que es en acto a potencia. Es decir, supongamos, en acto, muchos de ustedes son estudiantes de psicología. En potencia, son grandes psicólogos. En acto, son aquello que eres en este momento. En potencia, es aquello que puedes llegar a ser. Y a ese proceso entre acto y potencia se le llama entelequia. Y eso es lo psicológico. ¿Okay? Eso es lo que dice, esa es la parte de tu alma, es lo que dice Aristóteles, porque para Aristóteles el alma es la psicología, es la psique. Ahora sí que de ahí viene la parte de psique, que quiere decir alma, ¿no? A fin de cuentas. Y esta es la parte en la que dice Cantor, ok, entonces el que lo entendió fue Aristóteles, entonces no somos positivistas, como lo menciona en cierto momento Skinner, en el libro de la conducta de los organismos, que tampoco está del todo mal, pero somos naturalistas, nosotros tenemos un enfoque naturalista, es decir, nosotros no recurrimos a eventos metafísicos, números, fantasmas, duendes, etcétera, religión, eh, vibras, energías, nada de eso, porque no es necesario, porque se puede explicar los elementos psicológicos con la naturaleza, con elementos naturales. No es necesario explicar ello, no es necesario recurrir a ciertas cosas que no existen, porque no es necesario. Entonces el primer interconductista, pues es Aristóteles. Y dice, entonces, lo que pasa es que el concepto de alma se fue deformando. ¿Explico? El concepto de alma se fue deformando conforme fue avanzando la historia. Conforme va llegando a la parte de la influencia de la religión católica, pues entonces fueron malformando ciertos conceptos y entonces se apropiaron del concepto de alma, un concepto de alma que era muy diverso, ¿no? El concepto de alma de Platón es diferente, el de Aristóteles es diferente, el de Tales de Mileto es diferente, pero básicamente, debido a la religión católica en esos momentos, y esa conquista, entonces es cuando se deforma el concepto de alma y el alma pasa a ser algo metafísico, pasa a ser algo religioso. Pero en un primer momento, para Aristóteles, el alma era algo natural. Ahora, habiendo dicho lo anterior, después de realizar algunas críticas hacia la metodología watsoniana, en la que obviamente habla, dice, es que okay, en ese momento, como les decía, él es temporal a Skinner y temporal a un poquito, no tanto a Watson, pero sí más Skinner. Dice, ok, me están mal por esto y esto, y dice, ok, yo entiendo que la introspección que decía en su momento Watson está mal equivocada, no es la forma, ¿no? de estudiar, pero a fin de cuentas, lo que hace Watson también está mal, porque ese conductismo que él propone sigue siendo muy biológico, ¿sí? Sigue siendo muy biológico, seguimos hablando de cosas que no deberían ser, pues, pues no son psicológicas, son biológicas, en este caso, pues son fisiológicas. ¿Me explico? Entonces, en ese mismo momento dice, Ricardo, eso no está bien. Y por su parte, Skinner y le dice, pero Skinner tampoco está del todo bien porque se engancha y se mete con otro tipo de cosas en las que tampoco habla, por ejemplo, del contexto, no habla de las variables que conjugan en la parte que configuran el comportamiento. Entonces, todo ese tipo de cosas que deja de lado Skinner, dice Cantor, ok, está mal. Además, es sumamente cuantitativo, ¿me explico? Y la conducta es única e individual, jamás irrepetible. No sé si me explico. Entonces dice, ok, Skinner tampoco es la opción. Por lo tanto, partiendo de lo que dice Aristóteles, dice, yo voy a proponer lo que se llama la psicología interconductual. Ahora, la psicología la teoría interconductual se puede resumir en esto, ¿ok? Y como les decía un poquito, les un poco, no recurre al uso sin vista de analogías directas entre los eventos psicológicos y los físicos, ¿ok? Obviamente, no dice que el evento físico o aquello que está ocurriendo simplemente es lo psicológico, ¿no? Es decir, no es necesariamente, no es lo que está actuando. Ahorita voy a detallar un poquito más este punto, sino que es un evento psicológico. El evento psicológico implica varias cosas, ¿no? La parte física, la parte química, la parte biológica, etcétera. Dos,
La identificación de la teoría interconductual está basada fuertemente en la observación de eventos particulares, no de constructos, es decir, está basada fuertemente en los eventos particulares, no de constructos, y si no genera otra vez, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no empieza a generar otra vez cosas que no existen, ¿no? Habla exactamente de los eventos que están sucediendo en un solo momento, y a partir de ello ya me explico. El punto inicial para analizar la teoría es la interdependencia de los actos, organismos y los objetos de estímulo, es decir, aquí hay una metáfora muy bonita que espero que entiendan y se queden con eso, que es una metáfora, no lo vean explícitamente como, y me adelanto un poquito al número 4. Interdependencia del acto, organismo y objeto estímulo. Es decir, la conducta no está en el objeto estímulo ni está en el organismo, está en la interacción entre ambos, es decir, entre la forma en función de qué actúa el organismo y cómo es que sí, estimula ese objeto estímulo al organismo, es decir, en función de qué responde. Es decir, no es como que el acto y después el estímulo, simplemente están interactuando en un mismo momento, están ahí. El estímulo y respuesta son funciones, aquí no es algo lineal, algo que es muy particular del conductismo es que es lineal, es estímulo, respuesta, consecuencia, estímulo, respuesta, respuesta, consecuencia. ¿Okay? Aquí en las funciones de estímulo y la respuesta son funciones, es decir, ambas se encuentran interactuando continuamente. ¿Okay? Es en función de qué respondió, en función a qué fue que se estimuló. Las acciones de los organismos, sistemas de reacción, usualmente son complejos. Es decir, cuando tú te comportas de forma completa, completa. Es decir, si tú vas por la calle y de repente te encuentras, digamos, a Skinner y le saludas con la mano y le alzas la mano y dices, hola Skinner, ¿cómo estás? No dices, ah, y Skinner te responde al saludo y te alza la mano y dices, hoy el día de hoy saludé la mano de Skinner. No, dices saludé a Skinner porque lo saludaste de forma completa. ¿Me explico? Entonces, con tu organismo, con la parte física, con los elementos, obviamente hay elementos físicos, como por ejemplo las ondas de sonido, etcétera, ¿me explico? Entonces, hubo ciertas reacciones químicas al momento de verte, etcétera. Entonces, dicen, estás comportándote de forma compleja, si estás completamente, no es como que saludaste una parte de, no estás interactuando solamente con la mano de Skinner, estás interactuando con Skinner. La teoría interconductual siempre incluye el medio de contacto, el contexto y la historia interconductual. Elementos que voy a explicar y desarrollar más adelante. Ese ahí lo voy a dejar. Y la teoría es compleja, es decir, tiene muchos elementos a considerar para poder estudiar los fenómenos. Bueno, los elementos, no fenómenos. En psicología no hay fenómenos. Ahora, aquí es donde viene el análisis de las interacciones psicológicas. Como se pueden dar cuenta, si, la unidad de análisis, porque obviamente cuando uno se comporta es un flujo, explico, es un flujo conductual, en todo momento te encuentras comportando. Pero si queremos analizar ciertas conductas, tenemos que segmentar, explico, es decir, en todo momento, cuando llega un usuario, supongamos, pues en todo momento se está comportando, pero si queremos saber por qué llora cada vez que escucha las canciones que le dedicó su ex, pues tenemos que evaluar y estudiar el análisis y el contexto, ¿me explico? Es decir, solamente ese segmento del flujo conductual. A mí no me interesa cuando está desayunando con sus papás porque ahí no llora, solamente llora cuando escucha las canciones que le dedicó su ex. Entonces, en ese segmento es lo que yo tengo que estar ahí. Obviamente hay un segmento precedente y un segmento subsiguiente. Entonces, ahí es cuando viene la parte interesante. Que esa es la unidad. Como les decía, el segmento interconductual es la vida conductual de un organismo, es decir, es absolutamente continua, estando que el individuo está, ¿no? Es decir, cuando se acaba, uno deja de comportarse cuando se muere, y a partir de allí es cuando empieza y, pero la pregunta interesante aquí es, ¿cuándo es que empieza uno a comportarse? Según Cantor, en el libro de la ciencia de la psicología, dice a partir de que el organismo, o en este caso el feto, para ser más precisos con la parte humana, es capaz de responder ante estímulos, es decir, tiene un sistema nervioso. Entonces, a partir de ese momento, entonces él empieza a interactuar y es un ser psicológico. Los segmentos son unidades analizables, un evento interaccional que consiste en solo un estímulo y una respuesta. Eso siempre es importante, ¿ok? Solamente es una respuesta y un estímulo. Y los estímulos y respuestas son factores recíprocos en un segmento conductual. Uno no puede ocurrir sin el otro, como les decía. No hay o sea, no es como que está el estímulo y después la respuesta. Está el estímulo y la respuesta. Ambos están.
Y obviamente el segmento interconductual es la unidad del evento psicológico, es la unidad de análisis de este evento psicológico. Ahora, función estímulo. El estímulo puede ser cualquier cosa, objeto que provoque una respuesta, pero no todos los objetos que se encuentran dentro del campo entran en contacto con la función de respuesta. Es decir, supongamos, cuando ahorita, por ejemplo, estamos aquí en esta conferencia o estamos en esta plática o charla, como lo quieran, pero ahorita en este momento están interactuando conmigo. Posiblemente hay estímulos afuera, a lo mejor está pasando el carro de la basura, a lo mejor está un perro ladrando, a lo mejor están pasando los coches, autos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, mi perro se está rascando porque ya no tardo en bañarlo, etcétera. Pero no estoy interactuando, no están interactuando con ellos, están interactuando con la pantalla en este momento. ¿Me explico? No forman parte, no están respondiendo ante esos sonidos, están respondiendo únicamente ante la pantalla, ante mi voz. Entonces, ok, sí, ¿no? Cualquier objeto, como les decía, es un estímulo, cualquier objeto puede que provoque una respuesta, ¿ok? Pero no todos los estímulos, porque obviamente hay una respuesta física y una respuesta biológica, dado que los puedes escuchar, pero no están modificando tu comportamiento, no están configurando la forma en la que te comportas. Si de repente hubiera un sonido muy fuerte como una explosión y alguien saliera volando, a lo mejor ahí sí está configurando su comportamiento, ¿me explico? Pero dado que a lo mejor los sonidos no son demasiado fuertes, pues no hay ningún problema, es decir, pues sí, están en contacto con él, están ahí, pero no entran dentro del contacto, es decir, no están interactuando, no no están dentro del campo. Hay funciones de estímulo directas y sustitutos. Las directas son muy obvias, ¿no? Es decir, eh, son aquellas funciones de estímulo que, pues obviamente, ¿no? No sé, no sé, como volvamos al ejemplo de Pavlov, ¿no? Es decir, escucho una campana y salió, es directo, ¿no? Escuché la campana, está presente la campana, en realidad no es una campana, era un barómetro, si mal no recuerdo, y salió, ¿no? Está ahí presente el estímulo, ¿no? Veo a, no sé, alguna persona ve a su ex, la puede ver directamente y llora, ¿no? Dices, pues la ve, lo ve, bueno, ve a su pareja siendo el infiel y pues llora, ¿no? Entonces, pero ahí la está viendo, está el objeto parecido. Y las sustitutas, ¿no? Por ejemplo, como les decía, con las canciones que le dedicó su ex, es decir, no está su ex presente en la canción, es decir, no está ahí físicamente, pero genera la misma respuesta que como si la viera, como si estuviera ya presente, pero no está presente. En este caso, la canción fue un estímulo sustituto, sustituye a su ex. ¿Me explico? Entonces, esa es la diferencia entre una función de estímulo directa y una función de estímulo. Obviamente, estas tres se generan bajo se rigen bajo tres condiciones, que son funciones de estímulo universales, individuales y culturales. Esas tienen que ver, pues más que nada, con los universales, con reacciones a las funciones de estímulo a las que todos responden. Por ejemplo, cuando se presenta la luz en tu ojo, tu pupila se contrae, y esa es universal, es una reacción universal. ¿Me explico? Respondes ante la luz. Eso es así, ¿no? Así general. Individual, obviamente, como pongamos, por ejemplo, el umbral, yo puedo responder, por ejemplo, a mí no me gusta, yo respondo muy fácil ante el calor, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien que vive en una costa o en una playa, pues decir, yo estoy a 34 grados, pues para mí es verano, pero para mí, en mi caso, que no me gusta el calor, para mí estar a 34 grados, pues para mí es pues, como un infierno, ¿no? Entonces, ese es un estímulo individual, ¿no? Estoy interactuando de forma diferente. Y, por supuesto, los culturales, ¿no? Entonces, los culturales pues tienen que ver más con las zonas sociográficas, sociodemográficas de cada persona, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, los mexicanos nos gusta el picante, etcétera, ¿no? Entonces respondemos de forma diferente, ¿no? Debido a esas condiciones. Por cuestiones culturales, ¿no? Otro caso, ¿no? Uno va a las cuestiones orientales y la forma de saludar es diferente. Ahí no se estrechan la mano como acá en Latinoamérica. Ahí simplemente se inclinan la cabeza y se están saludando. Aquí se estrecha la mano. Esa es una función de estímulo. La función de respuesta. En los eventos interconductuales en los que los organismos y los objetos de estímulo están en exacta reciprocidad, la función de respuesta se destaca con igual prominencia que la función. En la forma en que responde el organismo ante la función. Y aquí es muy importante decir aquí, cómo respondes, así de simple, ¿no? La forma en la que respondes. Pero es muy importante porque aquí es en función a qué respondes. Es decir, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué es que, no sé, por qué estoy volviendo agua? Ah, porque estoy respondiendo ante la ola de calor que se encuentra presente, por ejemplo, en el país.
¿no? Entonces, básicamente es, ¿no? La forma ante qué respondes, porque ¿por qué me estoy comportando? Porque como me estoy comportando me estoy comportando en función a ciertas cosas. ¿Por qué en un hospital me encuentro calladito, sentado y eso? Porque estoy comportando en función a que me encuentro en un hospital. Explico, estoy en una sala de espera, no tengo que hacer ruido, tengo que estar tranquilamente ahí sentado y a lo mejor estoy preocupado, a lo mejor sí estoy esperando a un paciente, pero, bueno, esperando la consulta, pero tengo que estar ahí tranquilamente. Ahora, aquí es algo que se confunde mucho a la gente y es algo que se llama medio de contacto. Para cualquier interacción psicológica puede ocurrir, es esencial que el organismo sea capaz de hacer contacto con el estímulo. ¿Me explico? El medio de contacto en sí mismo eh, no es lo psicológico y no es un estímulo, es aquello que te permite entrar en contacto con el estímulo. Es decir, volviendo al mismo punto, el hecho de que me puedan escuchar es gracias al medio de contacto. ¿Por qué? Porque debido a que hay aire, las ondas se dispersan en el aire y pueden escuchar. Pero si no hubiera aire, por mucho que yo estuviera hablando, parloteando y diciendo tonterías o cosas con lógica, no me podrían escuchar, no importaría, porque dado que no hay aire, pues entonces, ¿cómo es que me van a escuchar? De ahí era, por ejemplo, ¿no? Las películas de Star Wars, cuando se escuchan las explosiones, pues no se escuchan porque no hay aire, no se puede dispersar ese sonido. A su vez, para que yo entre en contacto o pueda alguien, por ejemplo, ver a su vez, pues tiene que haber luz, porque si todo está a oscuras, pues no va a haber nada, ¿no? Entonces, la luz es un medio de contacto para que pueda entrar en contacto con objetos visuales, supongamos, es decir, ¿no? Las ondas de sonido para que podamos tener contacto, es decir, un sinnúmero de cosas con las que podemos hacer. Sí, con los que les podemos interactuar. Contexto interaccional. Ocurre bajo las cuales el evento psicológico. Estas pueden ser biológicas, climáticas, atmosféricas, etcétera. No es lo mismo, okay, dar una charla, estar con clima, aire acondicionado, como lo quieran ver, a estar bajo la playa, ¿no? A lo mejor con una cervecita, etcétera, ¿no? Entonces, la forma en la que interactúo va a cambiar completamente, ¿no? No es lo mismo, supongamos, que tengan que exponer para algunos en presencia de sus compañeros que en presencia del director, explico, o en presencia de algún profesor. Ahí ya los veo tartamudeando, sudando, entonces, o en presencia de la chica, o chica, o chico, o chique, o lo que les guste, ¿no? Entonces, esta forma va a cambiar. La forma en la que interactúan va a cambiar siempre completamente. Depende mucho del contexto interaccional. Incluso las palabras pueden cambiar, ¿no? Es decir, vente, vamos al banco, puede decir dos cosas, ¿no? Dependiendo del contexto. Si tú ya viste que no tengo dinero y te digo, vente, vamos al banco, vamos a un banco, vamos a sacar dinero. Si tú ves que ya estoy muy cansado y me duelen las rodillas y te digo, vente, vamos al banco, seguramente vamos a sentarnos en un banquito, que es como una silla. Entonces, si dan cuenta, es la misma palabra, la misma frase, pero dependiendo del contexto cambia la forma en la que interactuamos. En función a qué estamos respondiendo, vuelvo a lo mismo, en función a qué respondemos. En una respondemos en función a mi situación económica, que siempre es muy deplorable, y en la segunda respondemos ante la situación de mi situación física, ¿no? Que también es muy deplorable. Pero esa es otra. Ahora, el sistema de reacción, como les decía, el sistema de reacción es un organismo que responde como un organismo completo, es decir, responde completamente. No interactuamos con la mano de Jesús, no interactuamos con la cabeza de Sofía, no es decir, responde como un organismo completo. ¿Okay? Esta, todas sus características son biológicas y culturales, es decir, la forma en la que responde va a depender también de cuestiones biológicas y culturales. Es decir, si yo, como les decía, respondo algo hasta la mano derecha, y aquí, como les decía, en Latinoamérica estamos acostumbrados a que me respondan igual que a la mano derecha y alcen la mano, pero ¿qué pasa si la persona no tiene brazos? Bueno, allí hay una limitación biológica. La forma en la que responde ante mí va a cambiar completamente. A lo mejor nomás me sonríe, ¿no? Porque no tiene bracitos, no me puede responder el saludo con la mano, pero pues me sonríe, ¿no? A lo mejor, ¿no? O me dice hola, ¿no? Y me responde con la, ¿no? Ahí sí, culturalmente. O culturalmente, ¿no? Entonces, como les decía, volviendo al mismo ejemplo, yo le alzo la manita y si es oriental, él nomás inclina su cabeza, ¿no? Estamos interactuando, sí, pero la forma ha cambiado, no es lo mismo como interactúo
con una persona de oriental, por ejemplo, alguien de China, Japón, Corea, o a lo mismo con interactúo, por ejemplo, con alguien de Perú o con alguien de Uruguay, creo que en Uruguay se dan besos. Bueno, no sé. Entonces, la forma en la que cambia es completamente, ¿no? El sistema de reacción puede ser simple o es complejo, es decir, pues puede ser tan simple como exactamente como les decía, que responde el saludo directamente, o puede ser demasiado complejo, como puede ser que pues el oriental que inclina su cabeza, etcétera, varía. Ahora, habiendo visto todo lo anterior, la psicología entendida como ciencia natural comprende las respuestas que los organismos psicológicos como los individuos, humanos y animales realizan cuando se adoptan a los diversos estimulantes que los rodean. Es decir, no se estudia el organismo en aislado ni la respuesta ni el estímulo, se estudia la interacción de un organismo que emite cierta respuesta en correspondencia con el estímulo. Es decir, es la interacción de un organismo con su medio ambiente a nivel físico, químico y biológico. ¿Ok? No físico-químico, físico, coma, químico y biológico. ¿Por qué químico y biológico? Porque, como les decía, hay elementos internos que van a modificar la forma en la que yo respondo. ¿No? Si tengo dolor de cabeza, si, no sé, si me duele el estómago, si me tengo, bueno, no sé, si me dio diarrea, voy a interactuar de forma diferente. Y ese es un factor biológico que se puede observar, pero que yo mismo no puedo ver. Es decir, en ese aspecto, yo no sé si te está doliendo la cabeza, yo no, pero a ti te duele la cabeza. Pero sí se puede observar a través de ciertas cosas, ¿me explico? Se puede observar, no sé, a lo mejor tu cráneo tiene ahí está comprimiendo ciertas cosas, o etcétera, ¿no? Entonces, así se va modificando el comportamiento, ¿no? Y como les decía, en función a... Y pues bueno, eso es todo por hoy. No sé si me fui muy rápido, si quieren que enfatice un poquito más unas cosas, pero en general es esto, ¿no? En general es este como el resumen de la psicología interconductual de forma muy, muy resumida. Espero que les haya quedado un poquito claro. Si no, como les decía, ahorita yo les resuelvo todas sus dudas y posiblemente les recomiendo quizás alguna que otra lectura si es de su interés. Sin más, pues bueno, hay preguntas. Ya,